Miren, una de las cosas más interesantes que pasó esta semana fue la elección de Gisela Cueto como titular de la Procuraduría Especializada de Delitos Electorales. Y es interesante la elección de ella, porque aquí durante varios meses se había venido pidiendo que se nombrase un fiscal electoral, y de hecho la nueva ley de partidos políticos así lo establece. Sin embargo, la respuesta que se había obtenido de manera oficial es que no era necesario. Yo recuerdo una nota de prensa que mandó la Procuraduría General de la República, donde el procurador Jean Alain Rodríguez decía que no era necesario tener un fiscal electoral porque ya había varios fiscales que habían sido formados en la materia. Con esa precariedad y con esa violación a la ley, nos fuimos a las elecciones pasadas, las elecciones abortadas o suspendidas del pasado 16 de febrero, y resultó que el movimiento Participación Ciudadana se dedicó a monitorear cuál era el comportamiento de estos fiscales electorales y llamaba a los números que dio la Procuraduría, y resulta que, según dice Participación Ciudadana, en el 70% de los casos estas llamadas no fueron contestadas, y del otro 30% que sí contestó, quienes atendían, según explica este movimiento, eran militares por un lado, por otro lado secretarias, y la respuesta que le daban a la gente es que se dedicaran ellos, que se encargaran de aportar las pruebas y de ir a hacer las denuncias, y eso obviamente era una precariedad. Sin embargo, a mí me llama la atención la elección de Gisela, porque demostró nueva vez que aquí la presión ciudadana, el poder de la ciudadanía es vital para lograr los cambios necesarios en este país. Fue cuando la gente salió a protestar a la Plaza de la Bandera, cuando la gente hizo cacerolazos, que aquí se generó un clima de presión ciudadana que obligó a que se eligiese un procurador electoral. Y aparecieron personas independientes, personas que no eran objetadas por ninguno de los partidos, ni siquiera por la sociedad civil. Y eso es importante, porque uno de los mitos que se ha construido aquí es que aquí nadie sirve, que aquí todo el mundo está vendido, que aquí todo está podrido. Sin embargo, en esta coyuntura, este mito se derribó porque aparecieron personas honorables. Gisela, además de Gisela, para este puesto se valoró el perfil de Jonathan Baró, que es un joven profesional a quien conozco y que es una persona bastante seria y bastante profesional. Entonces, a mí me parece importante que de entrada eso quede claro. La otra cosa que quiero aclarar es que yo tengo la sospecha, y digo sospecha, de que aquí hay personas que, a propósito del coronavirus y de las elecciones de mañana, que son unas elecciones extraordinarias, están apostando al caos, al miedo y a la desinformación. Y eso es grave. Yo quiero que la gente que nos está escuchando le preste atención, porque a mí me parece que eso es grave. ¿Y por qué yo digo que siento que hay sectores o personas, quizás ni siquiera llegan a sectores, pero personas que están en ese mood? Porque yo me he puesto a analizar los audios que han estado circulando por WhatsApp y tienen un mismo guión. Siguen un mismo patrón. Saben que yo lo que soy es periodista, entonces yo lo que hago es analizar el discurso, analizar la narrativa, y a eso yo me dediqué, y veo que siempre se trata de una persona que está ligada, conoce a alguien, el vecino trabaja en salud pública, la vecina es doctora, el tío trabaja allá. Es como que siguen un mismo guión, una persona bueno, que o es un militar o es una persona llegada a un hospital y que da la información porque quiere proteger, pero casi siempre nunca mencionan nombres y apellidos de manera puntual. Exactamente. Y que hacen un llamado, a que la gente salga a comprar cosas de manera impulsiva. Sí. Entonces me ha llamado la atención porque yo veo, caramba, pero es como que es un guión que se ha seguido. Y a propósito de eso, yo quiero decirle a la gente que mañana salga a votar, que mañana salga a ejercer uno de sus derechos y que lo hagan de manera consciente y de manera crítica. Se puede ir a votar, y es lo que ha dicho la OEPS, tomando las medidas del lugar. Ya Susi en su comentario señalaba algunas. Es muy importante que usted guarde distancia en la fila. Los dominicanos tenemos una costumbre de que siempre queremos estar todo apesurrados.
Cuando uno va a votar, casi siempre se encuentra con gente que tiene mucho tiempo sin ver, uno lo saluda muy efusivamente. En este caso, que no sea así. Cuide su cédula, lávese las manos antes de salir, inmediatamente cuando llegue. O sea, hay que tomar las medidas, pero sí hay que votar. Pero además de eso, hay que ponerle un paro a este cáncer, a este virus de las fake news, señores. Miren, aquí, afortunadamente por un lado, es ahora cuando en este contexto electoral lo estamos viendo más a menudo, pero recordemos que en las pasadas elecciones presidenciales en Estados Unidos hubo toda una teoría conspirativa alrededor de la candidata demócrata Hillary Clinton, que se llamó Pizzagate, donde un hombre manejó, el porque Pizzagate yo leo, con Harvey Weinstein, que acaba de ser condenado. Sí, pero mira el hermano Podestá. Miren, un hombre viajó de Carolina del Norte con un rifle, entró a un restaurante y comenzó a disparar, porque él estaba convencido que este restaurante era sede de una red de prostitución infantil vinculada a Hillary Clinton. Y todo era un fake news. Entonces, eso advierte del peligro que implican las informaciones falsas. Aquí, afortunadamente, en el día de ayer se compartió la información de que se sometió un joven por una información falsa acerca del coronavirus que publicó en sus redes sociales y era en Monteplata. Yo lo veo muy bien, ojalá lo veo muy bien. De orden público. Claro. Todo lo que sea mentira, que se le someta así. Inclusive las responsabilidades que se han asumido en Argentina, por ejemplo, Milicen, son extraordinarias. Preso por años. O sea, es un tema que debe legislarse, se va a tener que legislar próximamente. Y multas bastante altas. Claro, a mí me parece muy bien, me pareció muy acertado, porque eso manda un mensaje. Aquí abro un paréntesis para decir que ojalá también se hiciese así contra la gente que desfalca el erario público, que roba, que es corrupto también, porque ahí también se amerita. Buena suerte. Cierro vamos a dejarlo en el virus. Una pequeña Déjalo en el corrección, coronavirus. El erario es público por definición. Perfecto. Es verdad, y quienes roban el erario, No traigo al público. Lo importante es, señores, que mañana la gente salga a votar, que pueda ejercer un voto crítico, un voto consciente y que no se deje meter miedo. Yo repito, aquí hay gente que está apostando al miedo, a la abstención electoral. Y ustedes que me escuchan deben de reflexionar a quién beneficia que mañana la gente no vaya a votar porque tiene miedo al coronavirus. Porque como se ha dicho, aquí hay gente que cree que a partir del lunes esto se va a convertir en invivible, que el caos va a ser generalizado. Y aquí también llamo la atención, porque a mí como dominicana me duele que haya gente que esté más o menos creyendo en lo que están diciendo las autoridades, porque hay una representante de la OPS o la OMS, que si no fuese así dicen que no creen en nada de lo que ha dicho, por ejemplo, Salud Pública. Y a eso es que uno apuesta cuando uno dice que aquí hay que fortalecer las instituciones, porque justamente las fake news tienen como caldo de cultivo esa poca confianza que tiene la ciudadanía en las instituciones dominicanas, que año tras año la miden, por ejemplo, encuestas como el Latinobarómetro de las Américas. Entonces, cierro diciendo que no negocie su poder. Aquí, lamentablemente, la democracia representativa no siempre es representativa. Aquí hay mucha gente que no se siente incluida, que no se siente representada, a la que no le consultan. La teoría es muy bonita, pero la práctica es que de democracia todavía aquí nos falta mucho. Hay mucho que madurar y que perfeccionar. Entonces, de las pocas oportunidades, de las pocas brechas que tenemos, es ese voto. Vamos a usarlo, no renunciemos a él, porque con coronavirus o sin coronavirus, aquí hay muchas cosas que enderezar en este país. Y recuerden, y siempre lo decimos, que además del virus corona, aquí hay muchos virus de corrupción e impunidad. Y mañana es una oportunidad histórica para comenzar a combatirlo.